de que las últimas 2 semanas de octubre hay que trabajar con el tema de exámenes de prácticas, el repaso en general, ¿verdad? Y aclarar dudas si en caso quedara algo por ahí pendiente. Creo que el otro martes vamos a tener una reunión, un consejo de profesores. Si fuera el caso, yo les dejo la clase grabada y se las mando por enlace de YouTube, ¿verdad? Como lo hemos estado manejando. Recuerden visitar el canal en YouTube. También hay muchísimos recursos de videos sobre temas de sociales, sobre temas de cívica que pueden consultar. Si ustedes quieren estudiar con algún video y tienen duda de si ese video de verdad les va a servir, ustedes me pueden mandar un mensaje: profe, este video sirve para el tema que estamos viendo. Con mucho gusto les aclaro. Si tienen alguna duda o consulta, con todo el gusto también, ¿verdad? Pues para eso estamos. Y bueno, vamos a tratar de arrancar la clase con esta explicación. Este no es tan largo como el de la vez pasada, pero bueno, las políticas públicas siguen siendo el común denominador. Vamos a ver. Bueno, la primera política pública que vamos a estar viendo es el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es una política pública universal en temas de trabajo y salud. Establece el derecho a una pensión por vejez a edades superiores desde los 65 años. Estas modificaciones se han estado haciendo porque, por ejemplo, antes se pensionaban las personas a los 62 años, las mujeres, y a los 59 años o 60 años algunas mujeres, 62, 63 y como última meta los 65. Ahora igualaron todo, ¿verdad? Y en la caja costarricense pues todo el mundo se va a pensionar a los 65 años. Eso con el fin de poderle dar un poquito más de sustento al régimen, ¿verdad? Que ha tenido pues golpes por las deudas que tienen las empresas y por la deuda que tiene el Estado con el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte. También hay derecho a la pensión por invalidez, es decir, cuando yo no puedo ejercer mi trabajo porque tengo alguna lesión física o alguna situación psicológica que no me permite realizar mi trabajo, también tengo derecho a esa pensión. También por viudez, en el caso de que el cónyuge sea dependiente económicamente de la otra persona y ésta lamentablemente fallezca, se le deja la pensión al cónyuge en temas de viudez. Y en cuestiones de orfandad también, que es cuando lastimosamente alguna de las personas pierde sus padres de familia o encargados, ¿verdad? Alguno de los encargados o alguno de los padres de familia o ambos. Y el derecho es una pensión proporcional al 60% del salario que se percibe o de los últimos salarios que se van percibiendo, ¿verdad? Cambia un poco con la nueva legislación, pero más o menos de los últimos salarios de los últimos años ustedes toman, bueno, si gano 1.000.000 de colones voy a tener una pensión de 600.000 colones. Se han tratado de hacer ajustes al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte, o más conocido como IVM, ¿verdad? Con el fin de poderle dar sustento al régimen de pensiones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, con el aporte que hacen los patrones, los trabajadores y el Estado en colocar cierta cantidad de dinero proporcional a el salario que tienen cada una de las personas trabajadoras, ¿verdad? Y también la gente que es trabajador independiente tiene la posibilidad de ingresar al régimen del IVM haciendo el control cruzado con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Hay dos artículos que son muy importantes. Yo les decía que no preguntan por artículos como tal, pero es bueno tener las referencias. El artículo número 2 dice que el seguro de invalidez, vejez y muerte es obligatorio para trabajadores asalariados públicos y privados y es voluntario para el trabajador no asalariado. ¿Qué quiere decir esto?
Si yo soy un trabajador y recibo un salario fijo por mes, por quincena o por semana, yo tengo que estar incluido en el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Hay algunas excepciones, porque hay trabajadores, principalmente del sector público, que tienen su propio régimen de pensiones, como el régimen de pensiones del Poder Judicial o el régimen de pensiones del Magisterio Nacional, ¿verdad? Eso es porque han logrado como separar un poco, ¿verdad?, el tema de los regímenes de pensiones. En el tema de los privados, casi todos, por no decir que todos, deben de estar en el régimen del IBM de invalidez, vejez y muerte. Para los trabajadores que no reciben un salario fijo, es decir, porque trabajan por servicios profesionales o porque tienen un trabajo propio o porque tienen una pequeña empresa o una mediana empresa o una empresa muy grande, ¿verdad?, pero no tienen un flujo de caja, digamos, mensual fijo, es voluntario incluirse en el régimen de pensiones de la caja y de seguros también. Sin embargo, sí sepan que si ustedes se aseguran de forma voluntaria, siempre deben de pagar su seguro. Siempre. No se puede renunciar a no pagar ese seguro. Es decir, no es como que yo digo, voy a pagar estos 5 años y ya después no dejo de pagar, sino que siempre se tiene que hacer. Eso es porque usted ya pasa a la formalidad del empleo. Y para usted poder tener su pensión, ¿verdad?, su pensión cuando se retira, tiene que estar asegurado. La única forma de poder retirarse es que usted lo contrate una empresa y se vuelva una persona asalariada, ¿verdad? Entonces ahí el cargo es diferente. El artículo 3 dice que las pensiones por vejez y por invalidez del asegurado y a los sobrevivientes del asegurado fallecido y de protección de pensionados en el seguro de enfermedad y maternidad. Entonces hay varias formas de pensionarse. Como les decía ahora, mayores de 65 años, porque ya yo no puedo ejercer mi trabajo por X o Y, o porque hay una persona la cual yo soy dependiente económicamente, que era pensionada o que era asalariada y yo dependo de él o de ella. Y entonces esa persona me pone de beneficiario para que me trasladen la pensión para yo poder seguir desarrollando económicamente. Eso sí, con el monto proporcional al salario, ¿verdad? No es que entregan una pensión por el salario completo de la persona que falleció. Y también está el seguro de enfermedad y el seguro de maternidad, que esto es lo que nosotros conocemos en la calle como las famosas incapacidades. Recuerden que si las incapacidades duran menos de 3 días, se procede al rebajo del salario. Si es más de 3 días de enfermedad, la Caja Costarricense del Seguro Social va a asumir un porcentaje cercano al 60% de su salario para que se lo paguen. Excepto que usted tenga un accidente en su trabajo, que entonces en ese caso es el Instituto Nacional de Seguros el que se hace cargo de pagarle a usted su salario, y en ese caso sí se cumple, digamos, que se pague el 100%, ¿verdad?, del salario que usted recibe. Y el seguro por maternidad, que ahora también existe la licencia de paternidad, es 4 meses, ¿verdad?, durante la gestación del bebé. Generalmente es 1 mes antes de tener el bebé y 3 meses después, pero se puede variar en días, porque pues bueno, las fechas establecidas para el nacimiento no necesariamente se adelantan, se pueden adelantar o se pueden atrasar, ¿verdad? Entonces eso ya depende pues del organismo de cada dama. Y actualmente se están creando unas políticas que se llaman políticas de salud selectivas, que son políticas hechas específicamente para una población que tienen un objetivo específico. Actualmente el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, está creando una política que se llama política de sexualidad. Esto es para mostrarle a las personas, ¿verdad?, mediante este programa que se llama Educación para la Afectividad
y la sexualidad integral, cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de cada uno de los estudiantes. Se hace generalmente en programas del día, en colegios diurnos académicos, porque uno de los grandes problemas que tenemos como en la sociedad costarricense es el tema del embarazo adolescente. Y pues bueno, estas damas que por ciertas circunstancias pues tal vez se les adelanta o tal vez no, ¿verdad? Tal vez sea de gusto de ellas el tema de la maternidad, tengan más herramientas, ¿verdad? Pero la idea es realizar una educación sexual sana y que sea preventiva. Yo siempre he manifestado, ya esto es una cuestión muy personal, que lo menos malo que a usted le puede pasar es que la dama quede embarazada. El problema es si hay una enfermedad de transmisión sexual o ETS, ¿verdad? O alguna situación con temas de salud que pueda complicar a la dama por esta misma razón, ¿verdad? Entonces la política de sexualidad que se ha creado es para los derechos de la salud sexual y reproductiva, que establece no solo Costa Rica como gobierno, sino que establece también el Ministerio, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, esta política lo que hace es crear unas clases que generalmente son impartidas por los docentes de ciencias, en donde se les enseña salud reproductiva y sexual a los estudiantes. No es que se les enseña a los estudiantes cómo tener relaciones sexuales o relaciones coitales como mucha gente lo piensa. No, es salud sexual y reproductiva. Es decir, métodos anticonceptivos, cuáles son los derechos de una dama o de un varón, con todo el tema de la reproducción sexual, ¿verdad? Cómo tener relaciones socioafectivas sanas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es una relación impropia? ¿Cuál es la legalidad de eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es porque tenemos compromisos internacionales que nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? Y que al final de cuentas la misma sociedad cada vez nos exige que tengamos este tipo de políticas. ¿Por qué? Porque cada vez es más común que estas fases, que no es tal vez lo más correcto, pero que estas fases de el despertar sexual de los estudiantes cada vez es más temprano. Entonces nosotros tenemos que atacar y no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? La Comisión Interinstitucional sobre la Salud y Derechos Reproductivos se orienta a dar apoyo técnico al Ministerio de Salud en cuanto a la formulación, el diseño y ver cuáles son las relaciones en derechos de salud sexual y reproductiva de las personas. Acá en Costa Rica tenemos derechos básicos como las damas y los varones tienen derecho a tomar o utilizar métodos anticonceptivos con el fin de tener los hijos que en la sana teoría gusten, ¿verdad? Yo sé que hay accidentes, hay cosas que pasan o simplemente pues bueno, tienen una filosofía de pensamiento, pero sí es un derecho que está garantizado. Hay cosas que aplica la Caja Costarricense del Seguro Social, como por ejemplo el tema de los anticonceptivos, ¿verdad? Que son gratuitos en muchos de ellos, y que bueno, la salud sexual y reproductiva de las personas también pues es importante pues para el desarrollo de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, que no se satanice la idea de las políticas de sexualidad, son absolutamente necesarias. También con esta política se establecen protocolos por situaciones ya muchísimo más complicadas, muchísimo más difíciles de afrontar, como el tema de violaciones o tema de agresiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que esta política sexual también busca mucho evitar ese tipo de circunstancias, pero también nos enseña cómo afrontarlas si fuera el caso. En cuanto al trabajo, políticas del trabajo, bueno, ya nosotros hemos visto ampliamente el Código de Trabajo. Aquí simplemente les hago una repasadita en que el Estado procura la ocupación honesta y útil y remunerada, que
que hay un salario mínimo de fijación periódica, salario igual abajo, condiciones iguales, ¿verdad? En el artículo 57, recuerden que el salario mínimo lo establece el Ministerio de Trabajo con una tabla que especifica, ¿verdad?, cuál es el salario mínimo de acuerdo al trabajo que se está haciendo, no es que hay un monto específico. El artículo 58, establece que son 48 horas por semana y 8 horas de jornada diaria, y son 36 horas semanales y 6 horas de trabajo nocturno. Todo lo que sea extra a esa jornada laboral se paga un 50% de más, y no se puede hacer discriminación respecto al salario, es decir, no se puede pagar más a una mujer que está en mismas condiciones que un varón, o viceversa, no se le puede pagar a un varón más que tiene las mismas condiciones, la misma titulación que un varón. El Código de Trabajo dice que el trabajo es un derecho y una obligación, tanto para trabajadores como para patronos. Viene que es un patrono, ¿verdad?, que son los jefes, los dueños de las empresas, el que se encarga de dar el empleo. Están los intermediarios, que son por ejemplo las instituciones como el Ministerio de Trabajo o el mismo Poder Judicial. El trabajador, ¿verdad?, que es aquella persona que presta un servicio físico o intelectual y a cambio recibe una remuneración. Y las órdenes deben ser dadas, siempre deberían de ser dadas en español. ¿Qué pasa? En Costa Rica, como estamos explotando tanto el sector servicios, hay empresas u organizaciones que los jefes o los cargos altos o los cargos medios, en algunos de los casos, son de otros países, son de otras nacionalidades. Entonces esta política se tiene que cambiar. Si mi jefe directo habla español o es costarricense, me tiene que dar mis indicaciones en español. Pero si la persona no sabe, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que recibir las indicaciones, ya sea en inglés, en francés, en alemán o en el idioma en el que uno esté trabajando. Y se le prohíbe coaccionar al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Limitar al trabajador en niveles de hostigar al trabajador para que vea, no haga esto, no comporte esto, no aplique esto, sino que más bien todo lo contrario. Prohíbe la renuncia también, el Código de Trabajo prohíbe la renuncia de todos los derechos establecidos. Coloca también que es prohibido la venta de licores en el trabajo, independientemente de cuál sea el trabajo. Yo puedo trabajar en un establecimiento donde se vendan bebidas alcohólicas, pero yo no le puedo vender en jornada laboral a mi empleado una bebida alcohólica. Eso es ilegal. Y cualquier droga. No se puede vender ninguna droga, ¿verdad? A pesar de que aquí en Costa Rica solo hay 2 drogas legales, que una es el tabaco y la otra es el alcohol, ¿verdad? Pero ningún tipo de droga se debería de vender dentro de un establecimiento de trabajo. Y las disposiciones son para empresa pública y para empresa privada. Yo sé que hay muchas veces que se saltan, valga la redundancia, el Código de Trabajo, o que se saltan la Ley Procesal Laboral, o que se saltan la Ley de Protección al Trabajador. Yo sé que muchas veces pasa, ¿verdad? Eso es denunciable. Yo sé que muchas veces si uno denuncia este tipo de cosas, también puede tener unos problemas en el trabajo, ¿verdad? Ya es una cuestión, yo creo, personal de decir, bueno, denuncio o no denuncio, ¿verdad? Ya eso es como una tarea de ustedes. Se pueden hacer denuncias anónimas a la línea del Ministerio de Trabajo. Ustedes escriben Ministerio de Trabajo en Google y ahí les va a salir el número de esta línea de asistencia. También se puede llamar para consultar si uno tiene alguna duda de algo que tenga que ver con el trabajo. Aquí hay algunas de las obligaciones patronales, ¿verdad? Dentro de las obligaciones dice que hay que preferir en igualdad de circunstancias a los costarricenses sobre quienes no lo son. ¿Esto qué quiere decir? Que si un costarricense llega a pedir un empleo y un extranjero también, y ambos tienen exactamente las mismas titulaciones, las mismas condiciones, la misma experiencia, etcétera, etcétera, se debería escoger al costarricense, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, eso es muy difícil, ¿verdad? Porque si yo soy extranjero, pues muy probablemente estudié en otra parte, pues bueno, mi título puede tener mayor rango o mayor validez o menor validez que los de acá, ¿verdad? Cualquier cosita o cualquier requisito mínimo
no sé, el extranjero tiene 2 meses más de experiencia que yo, entonces pueden escoger el extranjero, ¿verdad? Entonces es muy difícil cumplir con la regla. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Ningún patrón debería de maltratarte. Te puede llamar la atención, pero una cosa es llamar la atención de manera objetiva y clara, con comunicación asertiva, y otra cosa es maltratar al trabajador. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para ejecutar ese trabajo convenido, y permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del código. Es decir, las empresas tienen que dar los instrumentos que yo voy a utilizar en mi trabajo, para desempeñar mi trabajo. Que si yo soy chef, tienen que darme los elementos para yo poder ser chef, ¿verdad? Si no, no tengo los insumos. Y también que el Ministerio de Trabajo de vez en cuando hace inspecciones para ver cómo está funcionando esa empresa. A veces no las hacen del todo, ¿verdad? Pero se pueden hacer. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se ve imposibilitado para trabajar por culpa del patrono. Esto es lo que yo les decía, que se llama accidente de trabajo. Casi todas las empresas tienen póliza de seguro. Es decir, si a usted le pasa algo, la póliza de seguro, el INSS, le cubre esa incapacidad. Pero si no tiene póliza de seguro y a usted le pasó algo dentro de esa institución, o de esa empresa, o de mi lugar de trabajo, el patrono se tiene que hacer cargo de pagarle su salario. El patrono tiene que pagarle su incapacidad. Los trabajadores, conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto, que eso casi siempre se hace domingos, ¿verdad? El segundo domingo del mes de febrero o tercer domingo del mes de febrero, en las elecciones populares, sin reducción de salario. Y tampoco es legal deducir el trabajador las cuotas que éste se haya comprometido a pagar en la cooperativa, el sindicato o instituciones de crédito. Eso sí se puede hacer, lo que se llaman las famosas reducciones de planilla. Entonces sí tienen que darle permiso para que las personas vayan a votar. Y sí también el patrono me puede rebajar las cuotas de la cooperativa, el sindicato, la asociación solidarista o las instituciones de crédito que yo tenga, ¿verdad? Si tengo una deuda y me lo rebajan de planilla, eso sí se puede hacer. Eso sí, tiene que tener consentimiento de ustedes. Obligaciones del trabajador. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono. Por eso es importante contar con un contrato. Yo siempre he dicho que el contrato es la herramienta fundamental de todos, ¿verdad? La dirección el contrato me dice cuáles son mis funciones específicas. Si me piden algo de fuera del contrato, yo puedo negarme a hacerlo, o ya queda a criterio de cada quien si lo hace o no, ¿verdad? Igual, hay cláusulas de cláusulas, porque por ejemplo en las cláusulas de contrato pueden poner por ahí que alguna función que determine el patrono que es necesario que se haga. Entonces ya ahí usted queda como al aire, ¿verdad? De, bueno, ¿cuál puede ser esa función? Restituir al patrono los materiales no usados y conservar el buen estado de los instrumentos y útiles que se le faciliten para el trabajo. Esto es lo que yo les decía, que si yo soy chef y me entregaron un cuchillo, no es que al día siguiente el cuchillo ya no funciona, ¿verdad? O ya lo destruí, o lo dañé, o lo que sea. Si eso pasa, yo como trabajador tengo que, en tiempo razonable, reponer esa herramienta. Observar buenas costumbres durante las horas de trabajo, llegar temprano, lugar aseado, cumplir con sus funciones. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente, ¿verdad? Eso es cuando pasa una tragedia o algún desastre natural o antropológico. Someterse al reconocimiento médico, sea solicitar su ingreso al trabajo durante sí se le pueden pedir exámenes al trabajador, el patrono lo puede hacer, ¿verdad? Para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente. Por eso cuando ustedes o cuando la gente va a pedir un empleo, se les puede hacer llenar una hoja. Esa hoja es una declaración jurada donde usted determina que no tiene X, Y o Z enfermedad, ¿verdad? Porque dependiendo del tipo de trabajo se puede exponer a algo o no.
Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. El patrono le puede decir al trabajador, le da el día que necesita para que se vaya a hacer exámenes para comprobar, no sé, cualquier cosa. No sé, un trabajador llegó a una empresa muy violento, tenía una circunstancia especial ahí, el patrono tiene sospecha de que es el consumo de alguna droga, el patrono está en todo su derecho a hacer un examen de sangre a ese trabajador, ¿verdad? Para saber si de verdad se consumió alguna droga. Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o fabricación de los productos y observar rigurosamente las medidas preventivas. Aquí yo tengo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, yo trabajaba en el automercado, trabajé como 2 meses ahí nada más, pero cuando yo entré a trabajar al automercado, estaba todo el proyecto de las empresas Bindi, ¿verdad? De crear los famosos supermercaditos Bindi. Y era absolutamente prohibido hablar con cualquier persona que no fuera de la empresa de los supermercados Bindi. Si no, eso podía implicar que usted lo despidan sin derecho a nada, ¿verdad? Porque usted está traicionando las políticas de la empresa. Instituciones que regulan el trabajo en Costa Rica. Tenemos, obviamente, el primero es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿verdad? Que busca la protección efectiva del trabajo humano y a los derechos de los trabajadores. Para eso está el MTSS. Procura las organizaciones profesionales cumplan con su razón social, ¿verdad? Mejorar el nivel de cultura, moral y economía de los trabajadores. Vela por la protección del trabajador y su familia. Y estudia algunos que otros casos en relaciones entre el capital y el trabajo, es decir, entre el patrono y trabajador. Puede ser un intermediario el Ministerio de Trabajo. Ellos velan porque usted se le estén cumpliendo con todos sus aspectos contractuales y legales, y se les puede pedir asesoría. Es decir, ustedes pueden llamar al Ministerio de Trabajo a asesorarse, o visitar al Ministerio de Trabajo para asesorarse, o mandar una consulta electrónica por vía correo para asesorarse sobre su situación. Generalmente contestan y contestan bastante rápido. Generalmente. También uno puede sugerir o puede ir al Ministerio de Trabajo a que le sugieran cuáles son aquellos trabajos que están generando grandes fuentes de empleo y cuáles no. Y ellos brindan toda asesoría en temas de trabajo y seguridad social. Está la Ley de Protección del Trabajador, que esa se aprobó en el año 2000, que regula los fondos de capitalización laboral. Este fondo, que es un ahorro, ¿verdad?, porcentual de su salario, que se le rebaja. Eso es en caso de que usted termine la relación laboral con ese patrono por despido o por renuncia o por lo que sea. No tiene derecho a ese acceso del fondo de capitalización laboral, que es un fondo precisamente para las personas que están sin empleo, ¿verdad? También regula las normas de pensiones complementarias, voluntarias y obligatorias. Los empleados públicos, casi todos, tienen que tener pensión complementaria. Supervisa las entidades que administran los fondos de capitalización laboral y establece mecanismos para el retiro de los fondos. Como les digo, yo puedo retirar mi FCL por 2 condiciones: porque terminé en relación laboral con ese patrono y porque tengo 5 años de estar trabajando para el mismo. Entonces uno tiene derecho al acceso a ese FCL. Dentro de las políticas selectivas, ¿verdad?, que les decía yo que son para específicamente una población, está la política de vivienda social, que en los años 40 se hizo con la creación de cooperativas para crear casas baratas para la clase media y clase media baja, en donde el INBU, ¿verdad?, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, se encargaba de dar préstamos a muy bajo interés, con muy buenas condiciones, para la gente que está, la gente trabajadora, que tal vez no podía entrar a un préstamo regular en un banco. Después están las políticas de asistencia social y lucha contra la pobreza. Por ejemplo, está el FODESAF, que el FODESAF está en un proceso de cierre técnico. Se le están trasladando esos recursos a Limas, ¿verdad? El FODESAF es un fondo de desarrollo social y asignaciones familiares, que tiene un programa de becas, que ahora es el Limas el que se va a encargar de administrar eso. Está Limas, que es el Instituto Mixto de Ayuda Social,
que es un instituto que se encarga de luchar contra la pobreza y la pobreza extrema en Costa Rica. El famoso régimen no contributivo de pensiones de la Caja, que es un régimen que le brinda una pensión a una persona que no estuvo formalizada, que no aportó todas las cuotas o que tuvo una X o Y circunstancia y se le brinda una pensioncita para que pueda por lo menos más o menos subsistir. Políticas de equidad en educación, para eso hay programas de alimentación, ¿verdad? División y alimentación y nutrición escolar de adolescente que se llaman DANEA. Ese es el programa que se está encargando junto con las juntas de educación de entregar alimentos en los centros educativos, principalmente para estudiantes de colegios de día, ¿verdad? Y el programa de becas, que es el Fondo Nacional de Becas llamado FONAVE y Avancemos, que eso ya lo vamos a estar abarcando ahorita. Entonces, las políticas de equidad en educación, como por ejemplo les estaba diciendo el DANEA es una institución, por así decirlo, es un mecanismo que se encarga de dotar de alimentos a los comedores escolares. Actualmente, por razón de pandemia, pues estos comedores escolares ahora brindan alimentación empaquetada a los estudiantes que tienen alguna situación de riesgo. En realidad todos deberían de tener derecho o deberían de tener acceso a esos alimentos, ¿verdad? Pero sí se les deja como a los encargados o padres de familia que escojan si quieren o no la alimentación. El FONAVE, que es un Fondo Nacional de Becas. El Fondo Nacional de Becas queda en San José Centro, cerca de la línea del tren por Plaza Víquez. El FONAVE asigna becas a estudiantes, a familiares, ¿verdad? Para que puedan continuar con sus estudios. Y está este programa que se llama Programa Avancemos, que es un programa de becas que puso el Ministerio de Educación para todo tipo de estudiantes de todo tipo de programas que con que muestren siguen pausa. ¿Desde hace cuánto están pausa? Santo Dios. Ahí está. Yo creo que ya, ¿verdad? Ahora sí. Y Avancemos, gracias Carla, me hubieran dicho antes. Perdón. Y Avancemos, que lo que me dice es que es una beca que se le da a un estudiante para que ellos puedan continuar con sus estudios, ¿verdad? La idea de Avancemos es que la gente no trabaje, los menores de edad principalmente, para que puedan seguir estudiando, ¿verdad? Que se cumple o no se cumple, pues bueno, eso ya queda a criterio de cada quien. Aquí está el logo de FONAVE y aquí está el logo del programa Avancemos. Esto es un programa, no es una institución, es un programa del MEP que le da esa asignación a las personas. Hay una necesidad creciente de unir el fondo de becas, o sea, que haya solo un fondo de becas en el país, porque hay gente que goza de beca de Limas, de beca del INAMO y al mismo tiempo están Avancemos, y eso no es justo, ¿verdad? O hay gente que está en el FONAVE y está en CONAPRE y tienen otras cosas por ahí y entonces reciben un montón de ayuda, y eso tampoco es justo, porque esto lo que hace es generar brechas, ¿verdad? O sea, en vez de reducirlas, más bien las abre, porque esos recursos deberían estar destinados en diferentes programas a diferentes personas con diferentes necesidades. Bueno, aquí les enseño la diapositiva anterior, por si acaso no la pudieron ver, y la anterior a ella, por si acaso tampoco se pudo ver. Igual yo este material lo envío hoy en la noche. Ok. Bueno, cambiando de tema y para cerrar la clase, vamos a ver la última presentación. Voy a poner un momentito pausa por acá. Bueno, la resolución de alternativa de conflictos es algo muy fácil de comprender. Como la misma palabra lo dice, es